Buenas noches. Nombre de la sede de Barcelona, de la Comunidad de Cataluña de la LP, damos la bienvenida a Guy Briol, miembro de la Cos Freudien y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, psicoanalista en París y en Barcelona y actual presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis y, por tanto, presidente también, responsable último del Congreso People. Es un placer que esté hoy en Barcelona para dar una conferencia sobre el tema del próximo Congreso People 11, Congreso de la Eurofederación de la cual que Guy preside. Y este congreso se celebra cada 2 años y este año tendrá lugar los días 1 y 2 de julio en Bruselas. El tema elegido este año, clínica y crítica del patriarcado, nos pone al trabajo, como es la constante en los congresos de People, para abordar un malestar contemporáneo y sus efectos a partir de la clínica psicoanalítica. El término patriarcado es un significante amo de nuestra época y estamos todos convocados a dilucidarlo desde la clínica y la crítica con el psicoanálisis. La sesión de esta noche inaugura el espacio preparatorio para el Congreso de nuestra comunidad, que contará con 3 sesiones más, los días 7 de marzo, 11 de abril y 16 de mayo. En cada uno de estos encuentros abordaremos la temática del Congreso, Clínica y Crítica del Patriarcado, es un título realmente llamativo, bonito, de nuestra época, pues abordaremos en cada uno de estos encuentros esta temática a partir de los ejes que ha propuesto la organización del Congreso y que pueden todos ustedes encontrar en el blog del Congreso People 11, que ya está activo en línea. Estos ejes, como podrán ver ustedes, no podrían ser más actuales. Estamos sin duda alguna convocados a estar a la altura de nuestra época. Es de todo ello de lo que Guy Briol nos va a hablar y con el que esperamos mantener una buena conversación al final de su exposición. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Guy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Neus y también a la Junta de la Sede. Y además, Neus anima también un eje de la newsletter. Aparecieron ya 2 números que se llama Novo Dedi. Y también decir que Claudia González participa de la bibliografía de este People. Y Carmen Cuñat, que es responsable, con Montse, la presidenta de la LP, de la animación de la preparación de People por la escuela aquí en España. Alors, People 11 y su título. Hemos partido de una observación de Jacques-Alain Miller en la última Asamblea General de la SF, en la cual subrayaba que había una nebulización, una pulverización del nombre del Padre más allá de su declive. He visto que algunos escriben o dicen evaporación. Jacques-Alain Miller no dijo evaporación. Jacques-Alain Miller habla de pulverización o de nebulización y eso tiene su importancia. Porque en la evaporación todo se evapora. Aquí no, algo queda y veremos por qué es importante. Se observa en la actualidad del mundo en que vivimos que hay discursos en las minorías que se apropian de una de las partículas del nombre del Padre y con ella se imponen a la mayoría excluyendo toda dialéctica. Es parecido a la lógica de la guerra, hasta el punto
de que eso mismo se produce de hecho en diferentes lugares del mundo. Digo que es parecido a la lógica de la guerra, donde unos se apropian de una de las partículas del nombre del Padre y con ella pretenden encarnarlo, provocando estragos devastadores que eso puede producir. Es en una conversación con Jacques-Alain Miller que Guy Poblom, el director de People 11, finalmente topó con la propuesta de este título, Clínica y Crítica del Patriarcado. El título es verdaderamente el de Jacques-Alain Miller. Algunos comentarios. Han leído ustedes el argumento redactado por Guy Poblom. Las primeras líneas son las siguientes. El tema del patriarcado, si bien se había vuelto pasado de moda, vuelve hoy con fuerza y es considerado incluso como responsable del malestar contemporáneo. Emergió en los estudios que nos llegan de las universidades americanas y los medios se hacen eco de ello. Pero también se escucha en el discurso de los analizantes. Y es a partir de este ángulo clínico como abordaremos esta cuestión. Eso para ampliarla después a los desafíos sociales actuales. Fin de la cita de Guy Poblom. Se tratará para nosotros en este People 11 de poner en el centro de nuestra reflexión esta cuestión del patriarcado. Y insistimos sobre este punto, abordaremos el tema del patriarcado a partir de la clínica, la de nuestras prácticas bajo transferencia. Ante la alternativa entre clínica y crítica, o crítica y clínica, el primer puesto ha sido otorgado a la clínica. Es, tal como lo desarrollé en los 5 minutos que tenía en la jornada de la LP, al revés de cómo procede Gilles Deleuze, que titula uno de sus libros Crítica y Clínica. Alors, ¿qué hace Deleuze? Deleuze intenta demostrar, mediante una crítica que fundamenta en un mal uso de la lengua el error de Freud en su forma de poner la interpretación en el centro de la práctica del psicoanálisis. Ya habéis podido ver en las redes el título de la jornada de la ECF, que precisamente serán interpretación, scander, marcar con un ritmo. Escandir. Existe la palabra. Épingler, destacar, aludir, cortar. Mais la primera palabra de las cuatro es interpretar. Entonces, retomando la cuestión de Deleuze, no son los dédalos de la lengua a los que conduce la asociación libre que retiene la atención de Deleuze contrariamente a Freud. Y Deleuze, él retoma Beckett y dos citas particularmente de Beckett. La necesidad de perforar agujeros en el lenguaje para ver u oír lo que está agazapado detrás. Podríamos decir que Deleuze descuida la lengua. Deleuze, retomando los avatares de la libido, no ve ahí más que, lo cito, trayectorias histórico-mundiales. Y refuta que, en este punto, lo real y lo imaginario
formen una distinción pertinente. Mientras tanto, Deleuze construye su propia clínica, la más bien de una cartografía en la cual no se trata de la búsqueda de un origen, sino la evaluación de desplazamientos. Eso es un tema muy importante en Deleuze. Es decir, que Deleuze está en el espíritu de la época, podríamos incluso decir de todas las épocas. Insisto sobre este punto para hacer entender que la elección de poner la clínica tal como nos los aconsejó Jacques Miller no es aquí de pura forma, es verdaderamente porque eso tiene un sentido particular. Y es a partir de la clínica, bajo transferencia, lo que nos enseña cómo intentaremos comprender en el retorno, en el primer plano del patriarcado. A menudo, bajo de lo peor, en discursos radicales que, como lo decía antes, excluyen cualquier dialéctica. El cartel, ¿lo puedes pasar? Ah, está, perfecto. Bueno, pasamos a este cartel que ahora también conocéis bien. Está diseñado de una mezcla de retro y de proyección en la efervescencia de nuestra época. Época que está atravesada por múltiples corrientes que, si bien son minoritarias, no por ello renuncian a imponerse a los demás. Entonces se ve aquí como un árbol genealógico que queda marcado por rupturas, reenviando al patriarca en el medallón reducido arriba, desinflado, en contraposición, diría, de la ampulosidad de las derivas. No obstante, el cartel presenta una cierta filiación de una imagen a la otra. Eso se deja adivinar. El medallón está agujeado y raído en su circunferencia. Abajo, a la derecha, una anilla evoca la corona de un reloj para sugerir que el tiempo está implicado en el asunto. Todos estos puntos son cuestiones para el psicoanálisis. Ahora, el patriarcado. Retomamos pues el tema de trabajo que nos ocupa desde nuestro ángulo. El psicoanálisis, desde los primeros escritos clínicos de Freud, afectó el lugar del padre. La consecuencia fue que puso en tela de juicio las organizaciones familiares y sociales del patriarcado. El patriarcado remite a una forma de organización social donde el hombre sería el punto de referencia en torno al cual se formularía la norma de las relaciones familiares, a veces abarcando también a un territorio. Relaciones familiares y donde finalidades políticas y económicas se mezclarán a menudo con cuestiones religiosas. Según se acentúa una dimensión u otra, el patriarcado puede ir desde una organización regulada y armoniosa hasta formas extremas de opresión en nombre de religiones o bien de nacionalismos exacerbados. Es esta dimensión de violencia la que tiene tendencia a captar espontáneamente
y atribuir una voluntad de hegemonía masculina. La noción de dignidad, que también está liada con la cuestión del patriarcado, esa noción de dignidad vuela por los aires y es la dimensión del indigno la que entonces prevalece. Es como si no hubiera más que violencia para oponer a la violencia, pero esta vez sí, de manera que sería justificada. Decía que habíamos partido de una intervención de Jacques-Alain Miller, donde destacaba no el declive del nombre del Padre, sino su pulverización, y agregaba Jacques-Alain que hay discursos de una minoría que se apropian de una de esas partículas del nombre del Padre y se imponen a la mayoría, como lo decía, excluyendo cualquier dialéctica. La origen de este patriarcado, de las orígenes hasta hoy. Del hombre o de la mujer, ¿dónde se sitúa la norma? La cuestión está planteada desde un principio con Adán y Eva. No es la tentación que puede ejercer una mujer sobre un hombre lo que está en juego en su expulsión del jardín del Edén, sino la adquisición de un saber que podría volverlos inmortales. Un goce ilimitado que la introducción de la brújula del bien y del mal delimitaría supuestamente. La limitación está situada por Dios del lado de la norma macho. Y las mitologías están llenas de diosas que escapan al control de los dioses y que ejercen un estrago sin límite. Lacan, él retoma en el Antiguo Testamento el momento de la circuncisión por Séfora, la madre del hijo de Moisés, y Yahvé ataca a Moisés por no haber circuncidado a su hijo, por haber cedido a su mujer, Séfora, que se oponía a ello. Pero en el instante en que Dios ataca, es ella la que se apodera del cuchillo de piedra, no dejando a nadie la tarea de hacer ese acto. Aquí, subraya Lacan, no se trata de someterse a la exigencia de Dios, sino de salvar a su hombre, sacrificando una parte del cuerpo de su hijo. En la Roma antigua, Georges Dumézil, en su libro El destino del guerrero, destaca al lado del pater familias y del patriarcado que le has anudado, un pater patratus. Pater patratus, que sería lo ideal de un patriarcado respetuoso. Pero ¿qué es este pater patratus? Es lo que se produce cuando un hijo se vuelve padre mientras en su propio padre vive. Es decir, ¿cómo puede cuadrar un patriarcado con un otro en una misma familia? No es eso sin hacernos pensar en el día de hoy. ¿Cómo hacer compatibles las organizaciones familiares de otros con otras, con las de hoy? Y recomiendo el texto de Bruno de Halleux, hoy en los textos de orientación, que relativamente a lo que llama las familias no recompuestas, sino hoy las familias reinventadas. Y eso va bien con la interrogación de este pater patratus.
De hecho, no hay época que no se plantea la cuestión del patriarcado. Se hace a veces de una forma tan exacerbada que puede expresarse en una radicalización de una gran violencia. Y para ilustrar este aspecto de lo extremo, me ha llamado la atención un libro publicado en 1875 que se titula La pornografía o las mujeres en tiempos modernos. Este libro es escrito por un filósofo y polemista francés que se llama Pierre-Joseph Proudhon. Es un hombre, es un polemista muy importante en la historia francesa. Es él que es el autor de la fórmula muy conocida, la propiedad es el robo. Es Proudhon. Pero en esto la gente de izquierda, los comunistas se interesaban por él, pero rápidamente descubrieron también la otra cara de este señor Proudhon, que es su misoginia y su antisemitismo decididos es lo que marca, como vamos a ver, su pensamiento. En ese texto, el autor defiende la bipartición del género humano entre la fuerza y la belleza. Fuerza y belleza repartidas entre los dos sexos en proporciones variables. Pero, lo habéis ya entendido, domina la fuerza en el hombre y la belleza en la mujer. Se trata de un adagio aún vigente. En los hombres, la belleza importa menos si tienen la fuerza. En cuanto a las mujeres, les tocaría ponerse guapas y sostener los ideales en tanto que valor masculino. Proudhon señalaba que era diferente observar a los seres dentro de un colectivo, distinción hombre-mujer, de raza, de nación, de familia, esas son las posiciones extremistas de Proudhon, o al nivel individual. La idea que se podía obtener acerca de ellos dependía del ángulo de observación, dice. Así pues, ya les inquietaba en aquella época saber si en la sociedad dominaba el elemento masculino o femenino. Hay una distinción. No es si dominaba el hombre o la mujer, si dominaba el elemento masculino o femenino. Y el autor subrayaba también la equivalencia entre la pérdida de potencia de una nación, de una sociedad, y el hecho de que fuera a afeminarse. Fue el caso, según él, del imperio persa después de Ciro, de la Grecia, cuando Atenas pierde con Esparta en las guerras del Peloponeso. Esta feminización es para Proudhon una deconstrucción, ya que el valor fálico sujeta los elementos de una civilización. Dice cosas también interesantes este señor Proudhon. Por eso que Lacan lo retoma en un momento. Ahora, esta cuestión de la deconstrucción, y después Proudhon nos sostiene que los valores guerreros sean del registro fálico, sino más bien de su desregulación. También eso vemos porque Lacan lo retoma también de esta manera. Piensa que la sociedad en vías de afeminarse podía reconstruirse
estrechando sus lazos institucionales mediante el trabajo y la filosofía. Posición muy cercana de la de Freud en su conversación con Rilke. En su modelo explicativo encontramos también una misoginia virulenta. Cuanto más se feminiza el hombre, dice, más se emancipa la mujer, con lo cual pone en contrapunto la cobardía de los hombres y la audacia de las mujeres. Pero ahora llega lo peor. Proudhon indica que todo eso conduce a la alianza de la pornocracia con la bancocracia. ¿Veis dónde va eso? Habría que comprender la alianza del goce sin límite con las fuerzas del dinero. O sea, aquí estamos en lo peor, la alianza de las mujeres depravadas con los judíos. Es inagotable en Proudhon. Pues nos da a pensar porque nuestra época aún hace emerger otra vez los extremistas, otra vez estas cuestiones contra las mujeres, contra el extranjero, contra aquello a los que se obliga a cargar por la marca de la diferencia. Pero hoy asistimos a una inversión completa, una contestación radical y a veces violenta del lugar del hombre. No ganamos tampoco en eso. Voy a hablar ahora de un profesor de la Universidad de Lyon, que es un profesor de lógica matemática, y se llama Daniel Parroquia, y escribió Inventar lo masculino. Es un libro de los años 2013, hace algunos años. Subraya que la oposición entre la fuerza física versus lo masculino y la belleza, que no es solo estética, pero que se magnifica también la maternidad versus lo femenino. Es que él, en relación con lo que hacía valer Proudhon, él añade aquí la maternidad. Entonces, en 2013, Parroquia destacó que los valores viriles se habían convertido en antiguallas desde que los avances tecnológicos, como por ejemplo las máquinas de control remoto, entonces que los avances tecnológicos ya no requerían el mismo uso de la fuerza física, pues la máquina la suplía. De ahí que el lugar y el papel del hombre se hayan visto modificados. Él ve ahí una oportunidad para que, lo cito, los hombres acceden a ellos mismos, que encuentren una modalidad de ser que no pase por la dominación, sino por un reparto que supone pensar al otro femenino como un partenaire. Es sutil también ese señor Parroquia. Hay aquí un ideal posiblemente utópico, pero también una apuesta que vale para los dos sexos, ya que, cito a Parroquia, ambos han padecido diversas servidumbres. En ese sentido, considera que en la dialéctica del amo y el esclavo no se trata de destronar a uno de su lugar para poner el otro, o sea, que la mujer venga a ocupar el lugar del amo. Sería una situación que no tendría más final que voltearse sin cesar. El hombre tendría tendencia nítidamente a reintroducir la posición de fuerza, cuando lo que habría que pensar es más bien del orden
de que tanto el amo como el esclavo, el hombre como la mujer como el hombre, están profundamente alienados, cada uno a su posición o la posición que quiere ocupar. Si volvemos a una consideración antropológica, resulta vano querer encontrar una concepción donde los cimientos serían la de una sola y misma persona. Digamos que el humanismo es siempre un hombrismo, por lo menos empieza siempre de este lado. No obstante, el feminismo ha impuesto una reconsideración de esta lectura, y eso desde los años 70. Los gender studies han radicalizado estas posiciones. Habrían de citarse muchos nombres, no obstante son los trabajos recientes de Judith Butler los que dominan y nos son más familiares. El género es lo que construye el sexo. Al no ser las diferencias biológicas significativas en sí mismo. Es el género, por lo tanto, la construcción social, lo que asigna un sentido a las diferencias sexuales. Esos trabajos americanos han surgido en cierto modo con reacciones a las concepciones androcentradas del saber que llamaban ellos la French Theory, con los trabajos de Derrida, de Foucault, de Barthes, incluso de Lacan. Y, por supuesto, Lévi-Strauss, en las estructuras elementales del parentesco, está entre los que han intentado establecer, con gran rigor, las estructuraciones de las organizaciones familiares. Como eso se ponía en marcha un patriarcado regulador. Son cosas que conocemos bien. Todo está articulado alrededor de una ley primordial que rige a la humanidad, la prohibición del incesto. Un segundo elemento es destacado por Lévi-Strauss y concierne el intercambio de las mujeres. Eso para la necesidad de salir de la endogamia o también como elemento pacificador entre las familias, los patriarcados. No se trata de un mercadeo, de un valor mercantil, sino que el término intercambio señala aquí la vertiente de las alianzas de las familias. Es lo que está en el corazón de este proceso. Es, de hecho, en el nivel de los símbolos, el anillo, la alianza, lo que marca un nuevo pacto. En realidad, vuelvo aquí a Parroquia, él subraya que el intercambio de las mujeres es secundario respecto a las cuestiones del poder. No obstante, para las mujeres, nada las saca del estado de objeto. Por un lado, está la prohibición del incesto, que las coloca en el lugar de objetos protegidos, mediante el límite impuesto a padres que ambicionen imponer una omnipotencia y el todo me está permitido, pretendiendo igualarse así a los dioses. Y por otro lado, esta alianza que les coloca en el lugar de objetos de intercambio. Y ahora vengo a Lacan, en la página 390 del Seminario 2, y dice eso. Cualesquiera que sean los bienes, cualidades y estatus que se transmiten por la vía matrilineal,
cualesquiera que sean las autoridades que pueden revestir un orden llamado matriarcal, el orden simbólico, dice Lacan, en su funcionamiento inicial es androcéntrico. Es un hecho, dice. Y podemos seguir con lo que escribe. Este hecho de que la mujer esté comprometida así en un orden de intercambio en tanto objeto, da a su posición un carácter fundamentalmente conflictivo, sin salida. Literalmente, dice Lacan, el orden simbólico la somete, la transciende. El todos los hombres proudhoniano, aquí se refiere a Proudhon, precisamente, es aquí el hombre universal, que es al mismo tiempo el hombre más concreto y el hombre más trascendente. El callejón sin salida al que es arrastrada la mujer por su función particular en el orden simbólico. Ahí hay para la mujer, subraya Lacan, algo insuperable, inaceptable en el hecho de ser colocada para las necesidades del orden simbólico en una situación de objeto. Aunque el hombre también esté sometido a lo simbólico, pero no como objeto, dice Lacan. Y entonces, agrega Lacan, siempre hay conflicto. No se puede expresar mejor y las luchas feministas se dedican de una manera u otra a desmontar el patriarcado. La palabra exacta es déboulonner, quitar los pernos, ¿es eso? Lo que fija a las estatuas. Es una de las primeras cosas cuando hay una revolución, déboulonner las estatuas, ¿no? Ahora, del declive del padre a su nebulización. El declive del padre es lo que no cesa de anunciar desde que Lacan, en los complejos familiares, escribió: la personalidad del padre, siempre carente de algún modo, ausente, humillada, dividida, postiza, es siempre eso lo que está en cuestión. Pero de este padre en declive se hace como si fuera posible recuperar un poco, porque se consigue servirse también de lo que se podría recuperar. Puede servir, pero no del mismo modo a medida que las propias estructuras familiares y sociales se modifican. Eso lo escribe Guy Poblom en su argumento. Si bien, como lo sabemos, Freud quiso salvar al padre, Lacan, en cambio, no cesó de reenviarlo a un lugar imposible, nunca a la altura de lo que se podría esperar de él, hasta tal punto que hizo de él una función lógica en nombre del Padre, del cual nadie dice que tenga que ser el Padre que haya de asumirlo, sino que recae en la incorporación del lenguaje y la instauración de lo simbólico. En cuanto al Padre, está cada vez más demolido en su imagen, en lo real de lo que está en lo cotidiano. Así, le deja Lacan entreabierta una puerta en su seminario Heresie. Es lo que dice: un padre solo tiene derecho al respeto, conocéis toda la frase, sino al amor, si el dicho amor, el dicho respeto está
y no van a creer lo que oyen, perversement orientado. No sé cómo se traduce en español. Es decir, hacer de una mujer el objeto A que causa su deseo. ¿Quién puede alzarse a la altura de este lugar? Una palabra muy difícil para mí. Si el padre simbólico está en el corazón de la función del Edipo y el padre imaginario en el centro de los efectos de grupo, es en cambio en relación al padre real donde se sitúan los efectos de segregación. En la entrevista de Jacques-Alain Miller de France Culture, hay una psicoanalista que intenta oponerse a esta cuestión tal como la desarrolla Jacques-Alain Miller, diciendo que por qué tiene que ver con lo real, porque lo que es insoportable al otro es la manera de gozar del otro. Entonces, eso, la segregación, tiene que ver con una relación con lo real. Salvo que esta segregación se vuelve ahora contra el padre, por los efectos de la ciencia y el cuestionamiento de la familia, y de su puesto en ese lugar singular hasta su radical puesta en tela de juicio. No es que el efecto, estructura patriarcal, esté definitivamente destruido, pues reaparece bajo otras formas. Pero en este patriarcado ya no es el padre que está a la cabeza del patriarcado. Pueden ser los hijos. Y aquí no estaríamos más en el patriarcado de Roma, el ideal. En algunas religiones son los hermanos mayores el que toman ahora este papel de estar a la cabeza del patriarcado, pero de una manera muy radical. O cualquier otra figura que se habría apropiado de una de las partículas del padre nebulizado. Solo en una... Está la... Sí, ahí. Voilà. También otra observación sobre el nombre del Padre y el Superior. No. Sí, no, es algo que se pone encima de... Eso es. Intentaré descifrarlo. Bueno. Bueno, voy a empezar. El nombre del Padre así se va a quitar, ¿no? No, tiene que decirle ok. Voilà. El nombre del Padre es la ley reguladora, es lo que hemos desarrollado. Pero el superior también puede imponerse como una ley, pero esta no necesariamente regulada. Y entonces podíamos repartir el patriarcado, por un lado, del lado del nombre del Padre, y por otro lado, del lado del superior. Según haya inflación de uno o del otro, es decir, que cuanto menos nombre del Padre, más superior, o más prohibición o más imperativo de goce. Lo que finalmente he resumido en los dos. ¿No se ven estos dos? Siguiente. Ahora, voilà. Del lado del nombre del Padre vemos el Edipo y el deseo, del lado del superior, el Padre omnipotente y el goce. ¿Qué es lo que pone en tela de juicio el orden patriarcal? Por supuesto, las grandes conmociones del mundo, entre las cuales, en primer lugar, hay que ubicar las guerras. Catherine Millot, en su libro Novo Dédit, la
la histeria en el siglo, es que hemos tomado el título de la newsletter a partir del libro de Catherine Millot. No sé si lo habéis leído, es difícil de encontrar, pero realmente es muy apasionante, es muy preciso lo que desarrolla Catherine Millot. E inicia su libro analizando minuciosamente cada una de las guerras del siglo anterior. La guerra de 14-18, 39-45, sin olvidar Argelia para nosotros franceses. Una palabra domina y atraviesa todas las guerras, veis, blanco, que es tanto el blanco de la bandera de la paz como la de saber cómo se puede ser blanqueado a alguien a pesar de haber matado o torturado. Entonces, aquí puede surgir en cualquier momento la pregunta inocente del niño antes de su padre héroe. ¿Y tú también, padre, en la guerra? O la tercera ocurrencia, el blanco de la censura de la respuesta borrada. En Europa, por lo menos en Francia, se puede considerar que el apogeo de la organización patriarcal tuvo lugar en los años de la guerra franco-alemana de 1870 y de la pérdida del territorio francés por la anexión de Alsacia-Lorena por la Prusia de entonces. La guerra de 14-18 marca el derrumbamiento, el fracaso de la civilización, como lo subrayó Freud. No puede entender Freud, y nosotros tampoco, que naciones que comparten una misma cultura, una literaria, musical, el mismo nivel de evolución social, puedan llegar a regresar a la barbarie más primaria, atroz. Durante esta guerra, cuando Francia quedó exsangue de sus fuerzas masculinas, el lugar de las mujeres fue esencial. Ellas no tocaran el modelo patriarcal, protegiendo a los niños que se habían convertido en el porvenir de la nación. Así hacían coincidir el rol materno y político, pero como lo acabo de escribirlo para un texto de Quartó, finalmente, al final, se le robaron siempre el papel que habían tenido. Los hombres lo recuperando a su beneficio, cuando ellos no estaban aquí. Esta época aquí estoy. Esta época es también la del nacimiento de los dictadores en Europa, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, él sin embargo denominado padrecito del pueblo, o padrecito de los pueblos. En la guerra 39-45, las familias fueron atacadas, fracturadas, marca una diferencia importante con la guerra de 14-18. Fracturadas, marcadas por divisiones, llegando a poner lo más odiosas denuncias en el interior mismas de las familias. Durante esta guerra emergieron dos figuras del padre totalmente opuestas. De un lado, Pétain, convertido en el padre de la nación, así lo nombraron. Y del otro, De Gaulle, que fue una otra figura del padre, sobre todo después de la liberación, cuando fue considerado con el padre como el padre de la reconciliación. Es decir, que se decidió en este momento que no habría tribunales de excepción que paraban las ejecuciones sumarias y que había que reconciliarse. Pero un padre de la reconciliación es también un padre que cierra los ojos
para llegar a la reconciliación nacional. Él invita a no seguir con los juicios, las ejecuciones, como lo decía, dar garantías a los dos campos. Solo mencionaremos aquí el juicio revisado del prefecto Maurice Papon en 1998, que fue responsable de la deportación de niños judíos de la región de Burdeos y que fue nombrado prefecto de París en 1958, al nombre también de la reconciliación nacional. Al mismo tiempo, De Gaulle fue también el padre de la independencia para muchas colonias francesas, pero fue vivido también como el padre engañador, el de José comprendido, que pronunció en Alger. ¿Por qué? Este José comprendido, proferido en Argelia, tenía el equívoco temible que este enunciado contenía. Para los franceses de Argelia, la colonización sería defendida, y para los argelinos anunciaba el fin de la guerra. Algunos pensaron que un padre de este tipo no había otra solución más que matarlo, y tuvo lugar el atentado de Petit Clamart. Una vez recuperado el bienestar en la posguerra, con una cierta efervescencia de la juventud que se emancipaba a su manera, llegó la fractura generacional de mayo 68. Mayo 78 fue también un ataque del padre, de su figura. Y recordemos el encuentro de Lacan con los jóvenes estudiantes en Vincennes que lo abuchearon. Y la respuesta de Lacan fue: a lo que ustedes aspiran como revolucionarios es un amo, lo tendrán. De efecto, lo anterior. Entonces, para terminar y abrir a People 11, hoy, ¿qué puede producir una ruptura? Las guerras han reaparecido un poco por todas partes, pero algo se ha iniciado también en otra parte, que parece que lo que constituye una ruptura surge más bien de identidades de género y de modos de gozar propios de cada uno. Un saber sobre el goce, por lo menos un saber reivindicado. Ahora lo he dicho. Todo el mundo quiere gozar por fuera de lo que está permitido, de lo que estaría prescrito. La interpelación de la ciencia, que pretende ordenar los modos de gozar, es radical. Este cuestionamiento constante en relación al sexo, al goce ilimitado, no será solo la realización del no hay relación sexual de Lacan. Por tanto, es cuestión en gran medida de una puesta entera de juicio del saber, menos del amo que de la ciencia. Entonces, cabe interrogarse en relación a ese saber, ¿cuál es el lugar de la histeria hoy? ¿Qué consecuencias para el sujeto moderno? Se trataría de saber si el hombre puede no inventarse, eso es la repetición de lo mismo, no inventarse, sino reinventarse para otras relaciones entre semejantes. Las mujeres en primer lugar. En este contexto, la histeria del siglo XXI puede cumplir la función de garde-fou, salvaguardia.
Eso es lo que pondremos a trabajar a partir de lo que la clínica nos enseña en nuestra práctica bajo transferencia, que es el psicoanálisis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guy, por esta conferencia realmente densa y que abre muchas preguntas y que yo creo que la sala y seguramente también los que nos pueden seguir por Zoom querrán plantear y empezar un debate. Yo quería, ya que estoy en la mesa y mientras os vais pensando preguntas, quería hacer una reflexión y una pregunta que es sobre la cuestión del incesto. Porque ya en el 58, en Ideas Directivas, Lacan se pregunta por qué no existe en psicoanálisis un mito sobre el incesto padre-hija equivalente al incesto madre-hijo. Y de hecho esta pregunta que queda allí podríamos decir que la responde luego en Can con Jeep, cuando Lacan dice el verdadero incesto es el incesto de la madre, ¿no? La prohibición ¿no? de la madre sobre el hijo, y hace eso de lo que no se puede tocar es la madre, ¿no? El no le tangeren matrem. Y lo traigo a colación porque Jacqueline Miller, comentando el libro de Christiane Angot, dice que el incesto del padre sobre la hija ha sido una de las prerrogativas del padre. Y que precisamente en nuestra época, lo que nuestra época inaugura es el estamos hartos del padre, ¿no? Ya no podemos más del padre, ¿no? Entonces, me parece... Es una cuestión que a mí me interroga, ¿no? Poder pensar de qué manera, ¿no? De qué manera nuestra época hace evidente precisamente este punto, ¿no? Que estamos hartos del padre, no solamente en relación a la cuestión de las mujeres, sino a la cuestión del propio vínculo social, ¿no? Que creo que es algo de lo que tú ahora apuntabas también, ¿eh? Y que el People también creo que va a apuntar, ¿no? Bueno, estamos hartos del padre, pero también Jacqueline Miller insiste en el punto que debemos también hacer con lo que queda del padre y hacer algo. Eso no quiere decir que cae del lado del hombre, cae también del lado del hombre como de la mujer. Pero si estamos hartos del padre, y como lo señalas realmente, la cuestión es madre-hijo, lo que está totalmente imposible de pensar y de tocar, tampoco nos vamos a caer de este lado. Hartos del padre no vamos a investigar o ver cómo pasa del otro vertiente, porque también existen estas situaciones. Yo tengo dos analizantes que están en esa situación por actos de la madre sobre el hijo. Entonces, que podía ser el pendiente, no es precisamente el pendiente, pero se ve también como puede ser devastador. Y la cuestión no se justifica que en un momento el padre, lo he dicho en un momento cuando los padres decían que podían gozar de todo y de todo lo que estaba en su dominio, hasta igualarse a los dioses, porque realmente es de aquí que se toma esta idea que el droit de cuissage, no sé cómo se... El derecho de pernada. Voilà. El derecho de pernada. Eso se aplicaba en las familias, y también en lo que decía de los patriarcados, dicho de lugares. Porque, por ejemplo, había una región en las cuales era el patriarca, que él tenía este derecho sobre las mujeres antes que se casaran. Sí.
Entonces, voilà. Me parece que no hay que caer de un lado o del otro, sino ver cómo podemos revisitar esta cuestión siendo inventivos. Me Sí. parece. Sí, Leonora. Buenas noches. Y yo, tomando el último punto que situabas en relación a lo que se esperaría de la histeria, poner la fe en la histeria, me pensaba que tú planteabas la cuestión del cuestionamiento del amo o del saber del amo o del saber de la ciencia, pero me parece que el problema, o uno de los problemas, es que tal vez ahora la cosa no pasa tanto por el cuestionamiento del saber de la ciencia, sino por el uso de la ciencia. Entonces creo que esta vertiente del uso, es decir, de lo que la técnica abre, ¿no? La técnica y la ciencia abre en cuanto a la modificación de los cuerpos y demás, realmente hace, digamos, uno de las características o de los elementos de la complejidad de la cuestión. Ese era un punto. Y el otro punto que era que me hacía pensar como en paralelo, por un lado, este proceso de pulverización del padre y de otro lado, lo que en Lacan tiene que ver con su trayectoria, que es la pluralización del nombre del padre, ¿no? Y cómo responden a funcionamientos y a efectos diferentes. Bueno, el uso de la ciencia y el saber. Es que mientras el cuestionamiento, el saber de la ciencia no está cuestionado, participa de alguna manera de la regulación porque la gente cree en eso, es una creencia también. Bueno, hoy en día la gente se informa ella misma y cada uno piensa que la ciencia está en defecto y lo que prometía de un goce a medida de lo que uno quería, eso finalmente no funciona. Entonces, la ciencia ella misma está cuestionada y la gente ahora se construye teorías que son propiamente referidas siempre a la ciencia. Uno dice, eso se demostró, pero no demostró nada. Y es lo que vemos ahora en lo que dicen las personas que quieren referirse a una ciencia propia, que no es una ciencia respetada por todos. Eso es el primer punto. La pluralización es una otra modalidad de decir el declive, pero me parece que en la época actual hay un paso más, que es precisamente lo que llama la pulverización. Pero esta pulverización es que uno se apodera de eso. El presidente de Rusia ahora se ha apoderado de una partícula del nombre del padre y decide que es él ahora que decide de todo para el mundo y pone en riesgo el mundo entero con esta utilización. La cuestión de la histeria que hace límite. Por ejemplo, en la última reunión que hemos tenido del grupo de preparación, yo decía, finalmente, el padre, en el patriarcado clásico, incluso respetable, decidía de algo o es la mujer la histeria, que encontraba modalidades para contornar todo eso. No interpelando directamente al patriarca, sino pasando por otras formas. Por ejemplo, el cura. Las mujeres iban a ver al cura, hay que consultar al cura antes de tomar tal decisión para el niño. Hay que consultar el institutor, ¿cómo se dice? El maestro.
el maestro de primaria para saber cómo va a seguir el secundaria u otro. Entonces, y el médico era la tercera figura que interpelaba el patriarca, que finalmente las mujeres encontraban la manera de decir, antes de decir, respetamos lo que dices, pero vamos a consultar el cura, el maestro y también el médico. Lacan subrayaba eso en un momento en el cual habla del médico como una figura patriarcal muy respetada, ahora mucho menos hoy en día. Pero había todas esas maneras, finalmente, sin enfrentarse directamente con el patriarca, para contornar y para imponer algo diferente. Había una regulación de las desregulaciones de los poderes de los patriarcas. Un momento. Hay varias palabras en Zoom, tomamos palabras de la sala, pero dejamos también un tiempo para las preguntas desde Zoom, que hay colegas desde otros. Vale, pasamos 3 palabras más en la sala y después por Zoom. Y quiero decir también que podéis llevar aportaciones, porque yo estoy como vosotros todos, como nosotros todos, en el equipo de preparación de People, interrogándonos y viendo dónde vamos, por un lado, por un otro. Bueno, inmediatamente, por ejemplo, en las primeras reuniones se quería hablar solo de trans. El trans había sumergido toda la interrogación alrededor del patriarcado. Después hemos encontrado mucho más ocurrencias y hoy lo que he intentado hacer es abrir estos caminos. Queda todo el trabajo de preparación. Entonces, si hay aportaciones, son también bienvenidas. Yo no sé si tengo una aportación, pero esta cuestión de las partículas creo que es interesante pensarla, ¿no? Porque una pregunta que yo tengo desde hace un tiempo es por qué esta pluralización de los voces tiene este tono de reivindicación tan feroz, ¿no? Lo vemos y lo constatamos, pero quizá tiene una lógica pensar por qué se hace tan feroz y por qué finalmente parece que apunta la cuestión a hacer intervenir a los jueces, ¿no? Por ejemplo. Y me ha parecido interesante quizá ligar un poco, tampoco sé muy bien de qué manera, pero esto que planteabas de adquirir un saber que podría volverles inmortales, ¿no? Como hay una ferocidad en agarrarse a una partícula que promete demasiado, ¿no? Que promete la inmortalidad incluso. En todo caso, nos vamos hacia el transhumanismo también, ¿no? Hacia el que uno puede, a partir de la tecnología y de la ciencia, puede hacer de su cuerpo lo que le apetezca, ¿no? Cortarlo, cambiarlo, modificarlo. Eso va hacia la inmortalidad, la venta de la inmortalidad. Lo que lo apetece, lo que piensa que podría convenirle. Pero se ve ya que hay algo retrocede del lado de modificar realmente el cuerpo. Es decir, que ahora lo que viene en lugar de operaciones sobre el cuerpo o de hormonización, se dice, Sí. Que ahora es habitar más el lenguaje que sería adecuado a lo que uno piensa que es. Es decir, que uno puede tomar el lenguaje de una que piensa que le hace mujer sin hacer cualquier cosa
vestirse, portarse, cambiar de nombre, hasta este momento que finalmente no han cambiado nada, sino que habitan un lugar de una manera totalmente diferente. Y la contestación, porque es tan feroz, es porque siempre hay una decepción de este goce esperado. Y si uno no pasa por lo que puede faltar, y si apunta a un goce que él, con ciencia cierta, podía alcanzar, llegar a este goce, por supuesto que no es la decepción, la culpabilidad, ni es la división que podía llevar a emprender un análisis, sino la ferocidad que se desencadena contra todo, contra las familias, contra las relaciones con los demás, con la imposibilidad finalmente de hacer lazo social, sino con discursos que verdaderamente destrozan todos los otros discursos, woke y otros tipos de discursos. Con la persecución de algunas personas que han podido hablar en los medios de comunicación y se encuentran con personas alrededor de sus pisos, de sus casas, que lo amenazan. Hay una violencia realmente terrible alrededor de esta cuestión. Quería decir algo más, pero me volverá. Entiendo que el término de patriarcado subsume dos cosas diferentes: el nombre del padre y el discurso del amo. Es decir, el patriarcado sería el esfuerzo por sostener el discurso del amo desde el nombre del padre. Entonces, muchas veces hablando, pasamos de uno a otro sin darnos cuenta. Sí, sí. Entonces, el nombre del padre es un operador lógico, más cosas, pero que nos permite orientarnos en la clínica en muchas cosas. En cambio, el discurso del amo es un discurso. Entonces yo entiendo que no hay un discurso sin los otros. Cada discurso implica la expulsión o dejar de lado a los otros, pero están los cuatro al menos implicados. Entonces esta nebulización, me gusta mucho la palabra, no sé si correspondería a el lugar del amo en el discurso universitario, en el sentido de que el S2, el saber, se descompondría, sería un discurso del saber descompuesto en pequeños S, uno tras otro, en una cadena infinita, que es lo que pasa en la universidad. En la universidad actualmente se puede decir de todo, se puede hacer un trabajo sobre cualquier cosa, hay una pulverización, no hay autoridades. No hay Deleuze, no hay en filosofía, no hay autoridades ninguna que yo sepa en ninguna rama, ni en la ciencia tampoco. La ciencia es otra cuestión porque quizá tiene un discurso diferente aparte. Entonces estaríamos entre el discurso histérico, como tú has señalado, las formas de la histeria moderna como interpretación del goce femenino, y del otro lado la pulverización del saber constituida en amo, lo que permite también, entonces, ni uno ni el otro, ni el uno ni el otro permiten eliminar la violencia. Porque el discurso pulverizado, por ejemplo, lo vemos en el tratamiento que se da en España a la guerra civil. Cada vez hay ideas más locas, no ya desviacionistas, sino ideas más locas sobre lo que fue aquello. Y al mismo tiempo vemos como socialmente Vox, por ejemplo, está presente y vemos con asombro como alguien, por ejemplo, recientemente como Tamames, que fue comunista, ahora vota a Vox. Y esto se está haciendo como muy corriente. Entonces, por el lado de la histeria,
vemos esta relación con el cuerpo femenino, con el goce femenino, que está muy perturbada por todo este delirio del trans y de esta especie de consideración del cuerpo finalmente como algo muerto. Es un cuerpo sin goce, el goce el cuerpo al que se le puede mutilar, se le puede transformar, se le pueden meter química, etc. Y entonces esta vendría a ser la solución. Tenía luego algo pensado, me ha hecho pensar algo sobre la guerra civil, en concreto la guerra civil española, ya que has hablado de varias guerras, pero es muy largo para tratarlo ahora y muy delicado además. Son puntos importantes. Es por eso que verdaderamente he insistido sobre el libro de Catherine Millot, porque ella para abordar esas cuestiones empieza para hacer un análisis de lo que estaba en juego o destruido durante las guerras. Y particularmente, si hablamos de la guerra civil, también para nosotros, digamos que la guerra de 39-45 fue una guerra contra los alemanes, pero también una guerra civil. Y es con eso que no acabamos tampoco. Eso es lo más difícil también para nosotros. El discurso del amo, es decir, que la cuestión ahora del ataque, de los ataques contra el patriarcado son precisamente del lado de un feminismo desencadenado, no de un feminismo que iría hasta la progresión o algo para las mujeres, sino en contra de los hombres. Es decir, que ahora la ferocidad también, es lo que quería contestar también a Pepa, tiene que ver con eso, se transforma en la destrucción de los hombres, que no va tampoco a ser una sociedad más tranquila. La cuestión es por eso que el discurso del amo no es solo del lado de los hombres, también del lado mujer. El discurso del amo, cualquier de nosotros en la humanidad puede apoderarse de este discurso. Tiene un S1 en primer lugar. El discurso finalmente los científicos, ellos, los que hacen investigación, los que trabajan en la investigación, ellos son más marcados por la duda, pero es una duda productora. Es a partir de un momento, eso nos dicen, eso es la verdad, ese es el momento en el cual estamos, pero para hacer el paso siguiente no están con la certidumbre, sino con la certeza más bien, que con la duda. Los que hablan de la ciencia sin saber verdaderamente lo que es, dicen se ha demostrado, o el más grande número dice que, pero eso no es una posición científica. Entonces aquí también se marca una diferencia. Lo que surge ahora con los que se apoderan de unas partículas del nombre del Padre es lo que vemos y que habíamos discutido dentro de nuestro grupo de reflexión también, de policía de la lengua. Es decir, que hay que saber lo que hay que decir. Y estos verdaderamente no te dejan en paz. Una palabra en lugar de una otra, y es verdaderamente la excomunicación directa. En relación con los pequeños signos que marcan también la lengua, que marcan también la política y la reorganización de la sociedad en este momento, en la cuestión de qué va a ser lazo social, cómo los mensajes infraliminales pasan y están utilizados ahora para imponerse, por ejemplo, Vox. Escuchaba el otro día en France Culture una emisión sobre Vox que decían que todos los responsables negaban ser franquistas.
pero si tenían los mismos nombres que los padres, dicen que ellos no están responsables de lo que han hecho los padres. Y sin embargo, en las manifestaciones dicen que en los carteles hay signos o manera de escribir lo que se escribía en la manifestación durante el franquismo. O sea, hay siempre algunos pequeños signos que dicen, nosotros no podéis reprochar nada, eso lo veis con nuestros padres o familiares, pero nosotros somos diferentes con las mismas cosas que reproducen aquí. Sí, tomamos dos preguntas ahora, brevedad. La de Vicente. Brevedad. Sí, esperemos brevedad porque hay muchas preguntas también por Zoom. Una pregunta de Vicente y otra de Patricia y luego pasamos a las de... Una pregunta, pero también sobre todo es una puesta en marcha de lo que me ha evocado ya Guy, que realmente te agradezco porque has provocado una conversación que me parece que va a ser muy fructífera. El tema es, voy a retomar algunas cuestiones que no sé por qué misteriosa razón ya tienen conexión. Es decir, las preguntas que se han hecho llevan al corazón de la cuestión de qué lugar tiene el discurso psicoanalítico en el momento actual. Porque si hay una crítica que ha sido suscitada por el movimiento feminista desde el inicio, es un rechazo a una tesis de Freud conocida de que es, tanto para el niño como para la niña, y solo hay, respecto a la libido, solamente hay un órgano que tiene un privilegio, ¿no? Que fue contestado. Eso lleva a la cuestión de cómo podemos nosotros responder a algo que Freud capta, ¿no? Vivía en una sociedad patriarcal, sin duda, pero él capta del discurso de la histeria. Es que la histérica interroga al padre como hombre. Y es ahí donde aparece justamente la afirmación del complejo de Edipo. Y el Edipo toca el concepto de prohibición del incesto. Porque ¿qué es el Edipo? Sino que hay un objeto, que es la madre, que no puede ser tocado más que por el padre. Yo creo que responde un poco a la pregunta que formulaba Neus, es decir, no tocar a la madre. Se podría preguntar, todas las estructuras elementales del parentesco que Lévi-Strauss describe y que intenta responder al final de su monumental obra sobre las estructuras elementales del parentesco, sobre el concepto de complejo de Edipo y el incesto, él dice que la variedad de culturas que se organizan en torno al concepto de Edipo, a la prohibición del incesto, son muy variadas, pero está hablando de otra cosa. El problema es la confusión que hay entre incesto, a nivel, digamos, en que el psicoanálisis lo captura para hablar del complejo de Edipo, y otra cosa son los discursos. Y esto es lo que apuntaba, creo, Tony Vicens, que decía que una cosa es la función del nombre del padre, tal como lo captura el psicoanálisis, y otra cosa son los discursos. Hay una convergencia, me parece a mí, entre lo que es el lugar del, podríamos decir así, patriarcado en la configuración del orden social y lo que el discurso psicoanalítico capta de la interrogación del chico, de la chica, del muchacho o la muchacha que se dirigen al hombre, a interrogar al hombre como hombre. Creo que ahí hay un solapamiento, porque van al mismo punto, o sea, hay un punto difícil de separar, que es la interrogación del sujeto analizante con lo que aparecen las estructuras que tienen que ver con las estructuras sociales. Hay una coincidencia entre el discurso podríamos decir así, del Edipo y el patriarcado. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Creo que es lo que tenemos que elaborar con Lacan lo hace en distintos momentos, con la pulverización ahora has dicho, la evaporación, declinación y pulverización del complejo de Edipo. Entonces me parece que el debate ahora, para nosotros, la cuestión es cómo respondemos a esta juntura que hay entre el nivel del discurso, lo que corresponde al discurso, y me ha parecido que lo que ha dicho Tony lo estaba pensando yo también, es decir, una cosa es el nombre del padre, cómo funciona en el discurso social, en el discurso del amo, y el nombre del padre tal como opera en cada caso, en cada sujeto. ¿Cómo podemos plantear la sutil diferencia que hay entre ambos? Parece que es una cuestión muy irrelevante.
¿Me pasas? Sí. Sí, voy a ser breve tal cual me comprometí porque quería solo introducir una cuestión que es la despatologización, que me parecía que es un tema que está todo el tiempo presente, tanto en tu conferencia como en muchas preguntas, pero que es un tema, un fenómeno de época que hay que considerarlo porque, bueno, no me quiero extender sobre qué considero de esto, pero me parece que efecto también de esta pulverización y nebulización, ya estamos repitiendo todos el término, pero es importante que este fenómeno esté ahora cobrando esta fuerza, aunque tiene una doble cara, pero bueno, no voy a entrar en eso consideración ahora para ser respetuosa con el tiempo, pero quería proponerte introducir también este fenómeno como efecto de la pulverización. Sí, pues tomamos las preguntas. Sí, pues son las 10. Sí, tenemos varias palabras en Zoom. Araceli Tejido. Vamos a tomar las 4 y luego... Sí. Hola. Hola, Gui. Gracias por tu conferencia de hoy, súper interesante. Bueno, ya se ha dicho. Me ha interesado especialmente este punto que decías al principio en cuanto a la dimensión reguladora. ¿No se oye? Soy yo que no Ah. entiendo. Me ha interesado especialmente al principio cuando hablabas de la dimensión violenta que capta y dirige el sentido de una voluntad de dominio, porque me parecía, y poniendo el acento en la cuestión del sentido y de la voluntad, porque me parecía que ahí se separaba un poco de lo que sería un criterio de realidad para poner... ¿No me oyes? Ahora no te oigo yo tampoco. Lo que dices no, es el sonido. La calidad del sonido no es buena. Lo siento, pero no. Vale. Vale, bueno, da igual. No sé. Amanda Goya. Bueno, quería acentuar la importancia y la pertinencia que People de este año se ocupe de algo tan importante como la perspectiva que puede tomar el psicoanálisis con respecto a una noción que hoy en día es una especie de totum revolutum en lo social, en lo político, en el feminismo, etcétera, etcétera. Y la conferencia de Guy ha abierto muchas vías de investigación, por lo que le agradezco, y en relación a esta distinción que hacía entre el patriarcado del nombre del padre y el patriarcado del superyo, y la pregunta que me surgía en relación a esta pulverización actual del padre, es ¿cuál es el lugar de la histeria hoy? Decía Guy que iba a ser un eje de debate en People, y efectivamente la pregunta que me hago es en torno a esto, a dónde está la histeria hoy, porque en la medida en que no es una época de promoción del deseo, sino todo lo contrario, más bien de promoción del goce, y la histeria es la que por definición, como lo recordaba Vicente recién, es la que tiene una dialéctica con el padre o con el amo del orden del deseo. Entonces, francamente, creo que hay que distinguir muy bien entre la histeria como estructura clínica, que yo la veo cada vez más pulverizada, más evaporada también en la clínica, cada vez se recibe, al menos en mi experiencia, y lo he comentado con otros colegas, se reciben menos histéricas en la clínica, pero desde luego lo que sí hay es la histerización del discurso, sobre todo promovida por el discurso analítico, ¿no? Entonces, tal vez se pueda hablar de la histerización del discurso y probablemente
algunos movimientos sociales reivindicativos se manejan en esta lógica del discurso histérico, pero la histeria como estructura clínica me parece que es contradictoria con las coordenadas de esta época. Entonces, esa es la pregunta que yo tengo y que me alegro que vayamos a debatir sobre esto en People. Gracias, Amanda. Miriam Shorne. Buenas noches. A mí me gustó mucho el argumento de Guy Poblom y que hoy comenzaras tu intervención recordando algunos aspectos con los que él inició su argumento. Y en particular me parece muy interesante la propuesta, digamos, de este encuentro de People, en el sentido de que toma un tema de la época y trata de leerlo desde el punto de vista de los instrumentos que nos proporciona el psicoanálisis. Y eso me parece muy entusiasmante, me cambió la perspectiva del tema. Y en ese sentido, me pareció que en algunos momentos de tu intervención, por ejemplo, cuando hablabas de el género es lo que construye, es una construcción social y construye el sexo, al no ser las diferencias biológicas, como una síntesis súper apretada de la posición, por ejemplo, butleriana, me parecía muy interesante y me resonaba con algunas cosas de la lectura de Martí, del libro de Martí, en el sentido justamente de que mucho de la ideología feminista actual sería como una vuelta de no saben que les llevamos la peste. Y yo creo que ahora, como todo es mundial, como todo es globalizado, efectivamente esta manera de que tú señalabas bien, esta manera en un sentido violenta, autoritaria, que tiene ahora ciertas formas del feminismo, traen, y eso está evocado por los studies, ¿no?, de las universidades americanas, por ejemplo, la cuestión de que se lleva todo fuera de la ley a las normas y a los pactos y a la judicialización, y en ese sentido también hay una simplificación de ciertos temas que me parece que va a ser muy interesante que con People podamos complejizar un poco. Y esperemos, por favor, claro, podemos a mí me entusiasma pensar que puede ser. Sí. Necesitamos, vamos un poco justos de tiempo, si puedes concretar, por favor. ¿Hay otras palabras pedidas? Sí, puedo parar ya si quieres, sí. Iba a tomar otras cosas que dijo Guy que me interesaron en el mismo sentido y que me parece que tienen que ver con este tema, como por ejemplo el de policía de la lengua, que la concepción del lenguaje que tienen todas estas propuestas del lenguaje políticamente correcto es una concepción del lenguaje que yo diría presosuriana, y que Lacan de la ultimísima enseñanza complejizó aún más, y que en ese sentido me parece que abre muchísimos temas que tú fuiste desgranando a lo largo de tu intervención y que me parecen interesantes y por eso los recuperaba. Gracias.
Creo Sí. que queda una última pregunta, ¿verdad? Y luego Guy responderá. Mercedes de Francisco, y llegamos hasta aquí, lo siento, habíamos previsto tiempo hasta este punto, así que las siguientes palabras no las podremos dar. Bueno, yo quería agradecer a Guy la charla, perdonar por la voz porque estoy un poco afónica. Me ha interesado mucho el punto final que planteas, la cuestión de la histeria del siglo XXI como salvaguardia. No sé si lo podrías ampliar más, pero me ha interesado y me ha problematizado, porque no sé qué opinas tú de la cuestión del planteamiento que hace Lacan en el Seminario 24. De alguna manera el Seminario 24 pone el contrapunto entre la histeria y su última enseñanza, ¿no? Es decir, entre la histeria freudiana, histeria y Freud, ¿no? Es como que se desprende definitivamente un poco de Freud ahí. Y plantea más bien la diferencia entre su psicoanálisis, el Lacan, ¿no?, de su última época, y la histeria. Y ahí hay una formulación que siempre me ha parecido en una incógnita y te la lanzo para ver si tienes algo, lo has trabajado, que es esto que dice que hay de esas antiguas, que lo he intentado buscar, no lo he encontrado textualmente, que hay de esas antiguas, de las clásicas histerias de entonces, ¿no?, histéricas de entonces, y que si no seríamos la chifladura psicoanalítica, no sería la que tomaría el testigo de eso, de esa histeria. Esto es algo, es una formulación que hay en el Seminario 24 que, bueno, como no está todavía, no tenemos todavía el establecimiento hecho por Jacques, es difícil, pero me parece que hay ahí un punto para mí enigmático y que nos interroga a nosotros, los psicoanalistas, ¿no? Y me parece también interesante tenerlo en cuenta. Y también, unido esto a la cuestión del nudo rígido de la histeria, que dice de la histeria rígida en el Seminario 23, cuando habla una histeria sin nombre del padre. Bueno, no dice sin nombre del padre, sin el padre. Algo un poco confuso. Me parece que es un tema, y también de la relación del discurso, de esta cuestión que planteaba Lacan, del discurso de la histeria como el discurso de la ciencia en algún momento, ¿no? La misma estructura. Y la colaboración, como se ha dicho también Miriam y tal, de alguna manera la colaboración de la histérica, pues yo creo que, no sé si a nivel, que esto que decía Amanda, a nivel de los consultas se ven muchas histéricas o no, pero a nivel social, la histeria, hay una cuestión histérica, incluso ahora yo podría decir que en muchos campos hay un contagio histérico bastante impresionante y una alianza de la histeria con la tecnociencia, no solo en el sentido de la cuestión del género y lo sexual, sino en el sentido incluso de la estética y de las transformaciones de las caras y los cuerpos, en un sentido más amplio. Sí, Guy le damos la palabra para que pueda concluir ese trabajo. Bueno, agradezco mucho las aportaciones y que nos van a hacer también avanzar en nuestra reflexión. Me parece que hemos insistido también sobre lo que predomina actualmente, el sexo y el género. Y Jacques Miller también decía en la entrevista de hoy que no es la biología que determina la pertenencia al uno o al otro, sino como uno vive su anatomía, no es lo biológico que lo determina. Y hemos hablado mucho también finalmente de deseo poco. Hemos hablado de goce, de voluntad de gozar. Hemos hablado mucho de violencia, de policía, de guerra. Es que el momento actual interroga mucho sobre estas cuestiones. Y ya en los análisis, entendemos los analizantes que se interrogan sobre todas esas cuestiones. Entonces, lo que vemos es más una radicalización de los discursos. Y me parece que sí había, no solamente cuando decía donde es la histeria hoy, es más bien, como lo habéis corregido, el discurso de
de la histeria, es decir, más bien la histerización de los discursos. Eso sería una buena novela, de mi punto de vista, que podía venir en contra de la radicalización de los discursos. Voilà, sería mi punto final para hoy. Muy bien. Muchísimas gracias.